de un mundo, no voy a decir de privilegio, porque no es ningún privilegio, pero soy una espectadora, digamos, de lujo de lo que pasa en el mundo por mi trabajo y por lo que yo vivo en los mercados. La situación que estamos viviendo en el mundo no tiene ninguna comparación con nada de lo que pasaba anteriormente. O sea, no se parece a ninguna crisis anterior porque nunca antes se ha parado el mundo como se ha parado ahora. Ha habido otras crisis, cosas muy gordas que han pasado en la bolsa, pero han sido de una forma más puntual y de alguna forma más de ciertos países, no todo el mundo a la vez como ha sido ahora mismo. Con esto quiero decir simplemente que lo que estamos viviendo, que ya lo contaré más adelante, lo que está viendo ahora mismo en la bolsa, no se puede comparar a nada anterior. Es verdad que se suele decir que la historia siempre se repite y no es así. Lo que se repite siempre es los ciclos. O sea, nunca se repite la historia porque siempre son cosas diferentes de lo que pasaba antes a lo que está pasando ahora mismo. Siempre son momentos diferentes y por causas diferentes, pero los ciclos siempre se repiten y la bolsa es absolutamente cíclica. Vale. Perdonad un momentito. Es que sigue entrando gente y me estoy distrayendo con la... Disculpad un segundito, que voy a poner la pantalla, que no la encuentro. Vale, aquí está. Bueno, en fin, la voy a ver aquí directamente porque si no me estoy liando yo sola. Al final de lo que os voy a contar, de cómo son los ciclos bursátiles, lo que haré será una serie de... O sea, me podéis hacer una serie de preguntas y yo trataré de explicaros lo más fácil posible para hacer esto un diálogo como más sencillo, ¿no? Porque realmente la bolsa no es tan complicada como creemos, pero sí, y sí que daré unos consejos al final de la exposición de los ciclos, daré unos consejos a la hora de invertir que siempre hay que tener en cuenta, unos consejos muy prácticos y muy sencillos. Vamos a empezar con el ciclo bursátil, que la semana pasada hablamos del ciclo de los ciclos económicos y ahora voy a contar los ciclos bursátiles. Entonces, estamos con la foto 2, la foto 2 es lo de los ciclos de la bolsa y ahora, Fran, vamos a poner la de navegando por aguas bursátiles, la foto del barquito, ¿vale? Vale, espérate que la que no está soy yo. Ahora. Bueno, los que todavía piensan que el ciclo económico coincide con el ciclo bursátil y que la bolsa va al alza. Esperad un momentito, que como voy a leer esto, que son mis apuntes, voy a quitar la cámara para que os centréis un poco en la fotografía. Decía que los que todavía piensan que el ciclo económico coincide con el ciclo bursátil y que la bolsa va al alza cuando los negocios marchan bien, están en un error fundamental. Se han perdido grandes fortunas, se han hecho grandes inversiones en bolsa cuando los negocios iban espléndidamente, pero la bolsa había iniciado ya su declive. Estas inversiones, junto con la manía del inversor, sobre todo del europeo, porque en Estados Unidos están mucho más avanzados a nivel cultura financiera que nosotros, estas inversiones, junto con la manía del inversor, como digo, de conservar un valor con la esperanza de volver a ver las cotizaciones de antaño, han sido la causa de increíbles pérdidas sufridas por el ahorrador, el especulador y hasta las instituciones. Supongo que sabéis la diferencia entre el ahorrador y el especulador. Si no lo sabéis, os lo digo rápidamente. El ahorrador suele ser personas que invierten a largo plazo y el especulador suele ser las personas que invierten a un plazo mucho más corto. O sea, el especulador, digamos, es el que hace las operaciones más rápidas o en un corto espacio de tiempo, y el ahorrador lo que hace es dilatarse en el tiempo. Conociendo la mecánica de los ciclos, se habrían evitado. El ciclo bursátil tiene sobre el ciclo económico una anticipación de 6 a 12 meses. La primera estabilización de las cotizaciones, cuando ya se tranquilizan, viene de los entendidos
los que conocen el mecanismo cíclico y la lógica económica y que, por tanto, son capaces de anticipar. O sea, para que veáis la importancia de anticiparse a los movimientos de la bolsa. Estos inversores suelen coincidir con los que disponen de grandes medios, ya que sus medios no han sido mermados por el bajón, precisamente por su capacidad de anticipar los movimientos cíclicos antes de que se produzcan. Se aprovechan de las cotizaciones bajas, comprando regularmente y con paciencia en las bases que forma de manera natural un valor. Esto se llama fase de acumulación. Fran, ¿podemos poner la foto de la acumulación, por favor? Vale. Está puesta, pero lo que pasa es que yo no la veo. He perdido mi... Ah, gracias. Esto ya es otra cosa. Vale. Os he puesto aquí un gráfico de lo que es la fase de acumulación. Ahora iremos hablando de los ciclos. Esto es un poco la formación de los ciclos. No sé si sabéis, el análisis técnico es la ciencia del movimiento de las cotizaciones, que esto lo daré más adelante, un poco más la semana que viene o la otra, haré una introducción a lo que es el análisis técnico. Es la ciencia del movimiento y en realidad lo que anticipa un gráfico lo que nos anticipa es cómo se va a mover el mercado a raíz de una serie de técnicas de cambio de tendencia o de figuras que se estudian en el análisis técnico y que son los que como digo, nos anticipan o nos pueden anticipar o intuir hacia dónde puede ir un valor. Entonces, como os decía, en la fase de acumulación que están ahí señaladas, como veis, es durante un tiempo largo el valor prácticamente no hace nada, sino que las manos fuertes son las que están acumulando poco a poco comprando acciones a bajo precio antes de que se produzca la subida, antes de que se produzca el giro importante de la subida. Entonces, poco a poco y a precios muy bajos se va retirando el papel del mercado. Ese es el gráfico de la acumulación, que forma como una base, como lo veréis, la forma como una sopera o una base, y es una de las figuras que se estudian en el análisis técnico porque es una figura muy fiable, puesto que como durante mucho tiempo, durante meses, se va comprando suavemente, sin hacer mucho ruido, hasta que el precio se dispara y empieza a subir. Y va formando, como digo, una base. Eso se llama fase de acumulación. Y esto sucede en la fase anterior, en la fase primera del ciclo bursátil. Fran, vamos a poner la foto de la fase 1, que es el alza por aumento de liquidez. En esta fase del ciclo, los negocios van aún pésimamente. Hay parados, quiebras, déficit, etc. Pero se ha reducido sustancialmente la inflación. Aquí ya se pueden observar compras y acumulaciones de acciones que anticipan las próximas medidas del gobierno. ¿Os acordáis que hablábamos del aumento de liquidez en la fase quinta del ciclo económico? Aumento de liquidez, las medidas de relanzamiento y todo ese tipo de cosas. La política expansiva y la bajada de tipos de interés. Esto es lo que hacen las medidas de relanzamiento en la fase quinta del ciclo económico. En el momento en que esta fase se produce, suele haber un alza muy rápida y muy sustanciosa. Viene condicionada, es lo que quiero que entendáis un poco, cómo se mueve el mercado. Esta fase rápida y sustanciosa viene condicionada por una mayor liquidez del aparato crediticio. Este alza se produce a pesar de que los negocios siguen siendo absolutamente pésimos, con quiebras, parados, recesiones económicas, además con una inversión en bienes de equipo casi nula. Como ejemplo de alzas líquidas, podemos citar las de los años 1993, 2002, 2009 y 2012. Es una alza rápida que se produce tras una crisis, pero no es una alza sólida. Las empresas más endeudadas ven asomar un poco de esperanza en el horizonte y son las que más ganan con el alza líquida bursátil.
seguidas por empresas de balance muy saneado y de alta liquidez. Se pueden aprovechar de grandes inversiones empresariales, obras, absorciones a precio de ganga o OPAs, quiero decir, obras públicas, absorciones a precio de ganga, y puede permitirse el lujo de rechazar contratos poco lucrativos o ruinosos que las menos saneadas han de aceptar para garantizar su supervivencia. Pasará un tiempo antes de que veamos una economía saneada y antes de que los balances sean buenos. Y pasará mucho tiempo antes de que vuelvan a contratar nuevo personal, racionalizarán el existente y solo en la última instancia se pasará a contratar personal, excepto en países como Estados Unidos, donde se contrata con facilidad, ya que el despido no ofrece dificultades cuando las cosas van mal, no como pasa, por ejemplo, en nuestro país. Bueno, en esta diapositiva que estáis viendo del alza por aumento de liquidez, hay un par de cosas que yo he seleccionado que son importantes, pues son, digamos, como un poco máximas de que hay en la bolsa. Esto, una de ellas lo decía Costolani, que dice, lo poco que sé de economía y de finanzas no lo he aprendido en la universidad o en los libros especializados, sino en la jungla. Yo me siento un poco como Costolani, porque, como decía el otro día, no, bueno, como Costolani quiero decir en este sentido, ¿no? Que lo poco que sé de economía y finanzas lo he aprendido en la jungla, porque en la universidad y en los libros especializados te pueden contar ciertas cosas, pero en realidad lo que se aprende realmente es en la jungla es la bolsa. Y otra de las máximas importantísimas, que después hablaremos de ella, la bolsa es impredecible y caprichosa. Los acontecimientos vienen y van. No vale con prever. También hay que adivinar la reacción del público y eso no es tan fácil. Es decir, los acontecimientos vienen y van. O sea, nadie en el mundo, nadie ha previsto esta caída, ni esta crisis, ni este parón en la economía y en todo que ha sucedido que está sucediendo ahora mismo en el mundo. O sea, lo que está pasando, nadie ha sido capaz de preverlo porque no sé si ninguneado o no ha habido suficiente previsión por parte de los gobiernos. En realidad poco importa la realidad es la que estamos viviendo, que es una realidad lacerante, caótica, tremenda y de unas consecuencias impredecibles, porque obviamente, como decía antes, a pesar de que yo ya he vivido otras crisis, esta no se parece a ninguna otra, porque ninguna otra se ha parado el mundo como se ha parado ahora, el mundo y la economía. Y nos guste o no, nuestro sistema de vida está basado en la economía, en el crecimiento de las empresas. Entonces, no hay nada comparado a lo que está pasando ahora, que, como digo, lo iremos viendo más adelante. Pasamos a la fase 2, Fran, por favor, a la fase fundamental. Continuamos con la siguiente fase del ciclo bursátil. En la fase 2 se debe a la mejora de las cifras de los negocios. Esta fase se produce cuando el público se da cuenta de que la economía empieza a arrancar. Igual que en el alza líquida, lo que suele subir en el alza fundamental son los grandes valores y todo tipo de acciones, excepto quizá los pequeños valores especulativos que quedan rezagados. En la última fase del alza fundamental, suelen arrancar también los valores cíclicos, como los bienes de equipo. Los valores cíclicos, pues para quien no lo sepa, son los que su rendimiento se mueve en línea con el comportamiento de la economía real. Por ejemplo, en el IBEX 35 los valores cíclicos son Arcelor, Sol Meliá, NH Hoteles, Mapfre. Como veréis, son los que van de la mano de la economía real. Hoteles, turismo, compañías de seguro, aerolíneas. Esas son las compañías cíclicas. Estos son los valores que hay que comprar en los periodos expansivos. Ojo, en los expansivos, porque en los recesivos son los que más sufren, como ahora. Si veis ahora mismo con lo que está pasando, que como digo, no tiene comparación con nada anterior, son los que más están sufriendo. De hecho, aerolíneas, compañías de seguros, que son las que tienen que pagar la cantidad que se le va a venir encima, los hoteles, los viajes, son los que están sufriendo mucho más, por no hablar de los servicios, restaurantes, todo ese tipo de cosas son los negocios, son los valores cíclicos
y son los que más sufren en una crisis, como estáis viendo con lo que está pasando ahora mismo, sin ir más lejos. Luego están los valores defensivos, que son los que se supone que hay que comprar cuando la economía está en crisis, como es el caso. Esto, que es muy lógico, antes de invertir en bienes de equipo se hace cualquier cosa. Solo se modernizan las instalaciones anteriores cuando la demanda no se puede cubrir, aunque se trabaje a tope. Ante la perspectiva de más ganancias y ante el temor de perder cuota de mercado y clientes, se invierte en bienes de equipo. La fase fundamental del ciclo bursátil coincide con el principio del boom económico. Es la única fase en que podemos quizás hablar de un cierto paralelismo entre el ciclo económico y el ciclo bursátil, que normalmente no van de la mano, pues, se adelanta uno al otro, pero bueno, la única fase que tiene un cierto paralelismo es en el alza fundamental. La bolsa va bien y los negocios también. Pero en una cierta fase del boom bursátil, la situación de la bolsa se estanca, aunque los negocios siguen estando bien. Es en este momento cuando empieza la siguiente fase. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, a la alza especulativa, quiero señalar una cosa muy importante que está puesta en la presentación, en la diapositiva. No tengan esto luego lo diré al final en los consejos que os voy a dar a la hora de tomar una decisión de inversión. No tenga nunca una opinión sobre algo que debe ocurrir en bolsa. En bolsa no debe ocurrir nada. La bolsa siempre tiene razón y puede mantener su racionalidad mucho más tiempo de que se puede permitir nuestro patrimonio. Ahora mucha gente piensa que es un buen momento para comprar. Bueno, mucha gente no. Algunos todavía no se ha limpiado bien el mercado en ese sentido. Mucha gente, hay gente que piensa que todavía no se ha limpiado bien el mercado y piensa que es un buen momento para comprar porque ha bajado mucho la bolsa. Entonces, tener una idea preconcebida de lo que va a pasar en bolsa es un error absoluto. Nunca hay que tener una idea preconcebida porque la bolsa hace lo que le da la gana y siempre tiene razón. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva, que luego veremos con más detenimiento este comportamiento inversor, que es quizá lo que más me interesa contar de esta sesión. Vamos a la fase 3, que es el alza especulativa. Hemos visto que en el alza fundamental no sigue adelante, a pesar de que el boom sigue los cauces descritos en el ciclo económico. Después, al final, me podéis preguntar lo que queráis. Prefiero hacer la exposición primero y luego ya interactuamos, sino para no parar constantemente, si os parece. Si me preguntáis por el chat, yo ahora mismo no lo puedo ver, porque como estoy... Pero bueno, Fran se encarga de recoger las preguntas y luego me las hace si es necesario. Bueno, decíamos que la causa de este estancamiento, o sea, que en el alza fundamental no sigue adelante, a pesar de que el boom sigue con los cauces descritos en el ciclo económico. La causa de este estancamiento hay que verla en el hecho de que los grandes inversores empiezan a hacer caja, mientras que los pequeños, atraídos por los excelentes balances que comienzan a publicarse y por las ganancias pasadas, empiezan a acudir masivamente a las bolsas. Quiero que distingáis muy bien entre el gran inversor y los pequeños. Los grandes son las instituciones, los bancos de inversión, esos son lo que llamamos manos fuertes. Y las manos débiles es el pequeño ahorrador. El pequeño inversor son siempre los que van a contracorriente, los que llegan tarde, mal y nunca, y los que más sufren siempre en el mercado. Pero quiero que entendáis un poco el lenguaje entre las manos fuertes y las manos débiles. Las manos fuertes son, como digo, las que tienen los grandes capitales, los bancos de inversión y los grandes fondos, y el pequeño ahorrador son las manos débiles. Entonces, como digo, cuando llega esa fase del boom, esa fase, la alza especulativa, que es la fase 3 de los ciclos de la bolsa, esa fase del boom, el pequeño ahorrador, al olor de las ganancias de otros y de los buenos resultados que siguen publicando aún las empresas, acude masivamente a las bolsas. Y entonces las manos fuertes, los grandes inversores y grandes fondos de inversión ya están soltando papel y colocándosela a esos pequeños que acuden al olor de sus ganancias. Me explico, ¿no? Es decir, que la nueva demanda por el inversor pequeño es satisfecha por los grandes inversores que ya se salen del mercado, como estaba contando. Hay mucho volumen de contratación, pero las cotizaciones no avanzan. Eso es lo que llamamos técnicamente una fase de distribución, es decir, cuando el pequeño
no me estáis viendo que he quitado el vídeo, pero estoy haciendo como hasta los movimientos del pequeño acude en masa y el grande lo que hace es soltar papel constantemente para satisfacer toda esa demanda agrupada de los pequeños. Y como digo, hay mucho volumen de contratación porque el pequeño acude en masa, sin embargo las cotizaciones no suben, porque ya, ¿os acordáis de cuando contábamos en la otra presentación cuando iban a la Plaza Mayor a vender sus cotizaciones de arreglatodo.com y llega un momento en que ya los precios ya no suben más porque el comprador no está dispuesto a pagar ese precio? Pues es un poco la fase del alza especulativa. En la primera fase, de alza por liquidez que decíamos antes, los grandes compraban, pero a cotizaciones cada vez más altas, ya que pocos vendían. Porque en esta fase los pequeños no tenían ni material ni dinero. No tenían dinero ya que el bajón les había quitado los recursos y no les quedaba material porque habían perdido el ánimo y lo habían vendido todo, en la mayoría de los casos, a las peores cotizaciones. Ahora, en esta fase del ciclo, los pequeños, en las fases de alza especulativa, os recuerdo, vuelven a cobrar ánimos y compran. Compran a los grandes títulos al final del boom, ya caros en una fase en que los grandes ya venden. Al ser caras las acciones de las grandes compañías, se vuelcan sobre los títulos, o sea, como ven que las compañías, por ejemplo, pongo un ejemplo, Apple. Apple cotiza unos precios tan sumamente altos que ya el pequeño dice, es que voy a poder comprar muy poco, con el dinero que tengo voy a poder comprar pocas acciones de Apple y se va a compañías más pequeñas porque piensa, sin fijarse si son buenas o malas. Al ser caras las acciones de las grandes compañías, se vuelcan sobre los títulos o las acciones especulativas y de poca solidez, empezando así la fase especulativa del ciclo. En esta fase se dan a menudo los mayores saltos en las cotizaciones. Saltos me refiero a la volatilidad. El público paga cualquier precio, esté justificado o no, y no tiene en cuenta ni la fase avanzada del ciclo ni la escasa rentabilidad del valor. Esto es importantísimo a la hora de tomar una decisión de inversión. Solo está pensando en las plusvalías que otros obtuvieron en el pasado y piensa que van a repetirse. No se percata de que ya están subiendo los intereses, de que ya se está hablando de frenar la inflación y de que las nubes se amontonan en el horizonte. Solo ve los buenos balances que se publican. El público inversor de la tercera fase está literalmente ciego. No se da cuenta de que los grandes inversores, las manos fuertes, siguen vendiendo a toda marcha. No se da cuenta de que los balances que se publican van con un atraso de 6 meses sobre los hechos. Los bancos, que saben muy bien lo que ocurre, amplían capital a toda marcha, inundando a sus clientes y accionistas de papel. Y llega la bajada, que cada día es más pronunciada. El público comete todos los errores que humanamente puede cometer y ningún banco les asesora, al revés. Tratan de colocarle más y más papel para quitárselo de encima. Al principio no cree en el bajón que sin embargo está viendo. Lo toma como un diente de sierra, un chubasco en el que hay que aprovechar los cambios más bajos para comprar más. Luego, en pleno bajón, no vende, ya que abriga la esperanza de volver a ver los precios de adquisición. Además, no tiene el valor de materializar una pérdida, pensando sin duda que mientras no la realice no es una pérdida. Es el error más grande que se puede cometer. La típica técnica del avestruz que mete la cabeza en la arena para no ver al león. Más tarde, habiendo perdido casi todo, no vende, ya que piensa, esto ya no puede bajar más, ya no vale la pena vender para lo que me van a dar, y tampoco vende. Al final, en plena recesión, acostumbrado ya a los cambios bajos, habiendo perdido ya toda la fe en la bolsa y con necesidad de dinero, vende a las cotizaciones más bajas del ciclo, justo en el momento en que el ciclo está a punto de concluir y la bolsa a punto de recuperarse. Estos hechos son trágicos, pero casi irremediables, porque tienen sus raíces en la psicología humana. Tenerlos presente nos permitirá cometer menos errores en bolsa.
Ahora pongo la cámara para que me veáis y me puedes hacer alguna pregunta antes de los consejos, pero antes de nada quiero remarcar esta frase esta frase que tengo puesta aquí en la presentación, que es prácticamente ciencia pura. La bolsa no es más que un gran combate entre dos fuerzas, oferta y demanda. Y esto, aplicado a la psicología de masas, se traduce en los dos motores que mueven el mercado, el miedo y la codicia. Todo se podía resumir a eso, sin más, ni más ni menos. Hay un tal Antonio que no hace más que preguntarme cosas, pero es que ahora mismo no puedo atender. O sea, no sé si me está diciendo... Bueno, voy a hacer un inciso antes, ahora ya he puesto la cámara, creo que ya me podéis ver. Antes de pasar a daros una serie de indicaciones o consejos, o como lo queráis llamar, me podéis preguntar. Yo prefiero que me lo hagáis o sea, que pongáis momentáneamente el micrófono, me hagáis la pregunta, en lugar de leerlo por el chat. No sé, ¿te parece bien que lo hagas así, Fran? A ver, pues, vale, pues el del debate que lo diga. Vale. ¿Cómo? Bueno, vale. Sí, pero antes de eso, muchísimas gracias, Fran, por las preguntas, o sea, por lo que me has leído. Yo aquí quiero dejar una cosa muy clara. Quiero decir que esto no estamos hablando de hacer un debate sobre estos son los ciclos de la bolsa. Quiero decir que no me lo estoy inventando yo y son así. Otra cosa, que hagamos un debate a nivel económico, pero no es ni el lugar ni el momento, porque lo que estoy tratando de explicar es un poco los ciclos del comportamiento inversor. O sea, no sé si me explico. No voy a entrar en ese debate, quiero decir que hablo de cómo funcionan los ciclos de la bolsa después del ciclo económico que no van de la mano del ciclo económico. Ah, que queda claro, vale, fenomenal. Bueno, vamos a pasar a las preguntas si queréis, pero en vez de un debate, que no es una cuestión de debate, prefiero que me hagáis preguntas concretas si no os importa, ¿ok? ¿No sois tímidos? ¿No hay preguntas? Yo preguntaba lo de la gripe española porque decías que esta vez no es diferente, que esta vez es diferente. Y como siempre dicen que esta vez es diferente y en verdad siempre se repite, por eso decía si se puede comparar con otra gripe, con la gripe española o con otra pandemia. Muy buena pregunta, pero te voy a responder muy claramente. Yo no soy epidemióloga, por lo cual no tengo ni idea. O sea, la gripe española fue devastadora, pero no recuerdo ni en qué año fue, creo que fue del 1920 y tantos. Es que no se puede comparar ni siquiera aunque hayas tenido los mismos muertos, que tampoco sé, creo que no lo sé si fueron menos. Lo que sí te digo es que nada se puede comparar a esto. ¿Por qué? Porque el mundo cambia y cambia tan sumamente rápido eh, que no tiene comparación con nada. De manera que
lo que pasó en 1920 y tantos, cuando fue la gripe española esta, que creo que fue por esa fecha, no estoy muy segura, la vida era totalmente diferente, la economía era diferente, era todo diferente, con lo cual no se puede comparar en absoluto. O sea, la situación que está viviendo ahora mismo no hay comparación posible con nada, porque nunca se ha parado el mundo como ahora, nunca. Y además son tres crisis a la vez, la económica, perdón, la sanitaria, la económica y la social. No se puede comparar a nada. No hay comparación con nada. Me gustaría hacer una pregunta. No lo sé, no lo he visto. Si te puedes poner altavoz y preguntármelo y preguntarme, por favor. Sí, sí, sí. Por ahí, bueno, si le cree a la recuperación que muestra China, después que ahora que el PMI volvió al 50% o algo por el estilo, entonces de alguna manera Mira, el se está PMI, viendo la recuperación. te voy a contestar, el PMI que ha publicado China, es que yo no me fío de los números de China, porque China lleva media vida publicando los números que le sale de los cojones, hablando mal y pronto, y perdonar, que además lo están grabando ya, bueno, mi baja va a quedar por eso, pero da igual. O sea, China lleva media vida publicando los datos que le da la gana. Quiero decir que, o sea, yo no me puedo creer que con el parón que ha tenido China y con lo que está pasando con el coronavirus, que se ha parado, y ahora que está parado el mundo, China está saliendo poco a poco, aún no está todavía todo el mundo en la calle. O sea, no me puedo creer que el PIB que ha publicado haya subido un 30% o no sé cuánto comparado con el mes anterior, pero ¿eso quién se lo cree? ¿En serio? O sea, es que no me lo creo. Es que no es posible. Con lo cual, los datos son datos. Y ya está. Lo grande manipular la información. Hola Margarita, soy Jacobo. Hola, Jacobo. ¿Qué tal, cariño? Muy bien, muy bien. ¿Mi pianista favorito? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Has dicho antes que el ciclo de la bolsa se suele adelantar de media entre 6 meses y un año al económico, Sí. pero el ciclo económico puede, o sea, lo que me pregunto yo es que el ciclo económico puede cambiar por muchas razones, puede, pues, por ejemplo, por una burbuja o en este caso por un virus. Exacto. Entonces, mi pregunta es si puede haber algún caso en el que no se adelante de la misma manera o quizá no se adelante para nada. Vaya, no sé, algo así. Muy bien, muy buena pregunta. Pues mira, efectivamente, como decía antes, esto es la teoría. La práctica, el mundo va tan rápido que es otra. Ahora mismo, Jacobo, la bolsa se suele adelantar efectivamente por otras crisis y por entre 6 meses y un año, pero la duración de las crisis o del ciclo suele ir proporcional a la crisis anterior. Ahora mismo está claro que estamos viviendo un crack. O sea, a nivel bursátil es un crack, sin ninguna duda. Después de un crack viene sí o sí una recesión. Y eso, nos pongamos como nos pongamos, hagan los chinos, nos cuenten los chinos el cuento chino que les dé la gana, viene una recesión. Nos guste o no. Porque, como digo, o sea, para empezar, llevan desde que empezó el confinamiento. China lleva ya confinado un mes y pico antes de que llegara a Europa el coronavirus y aquí no se tomó ninguna medida. Parecía que estaba muy lejos China y que aquí no iba a pasar nada. Aquí llegó a Europa, fijaos Italia, fijaos España. Trump decía que se muriera, que ya le enterrarían si esto, pero que no iba a parar la economía. Igual dijo Boris Johnson y ahora mismo Estados Unidos están por encima de los chinos y están previendo unas cifras verdaderamente escandalosas. Lo que yo quiero decir con esto es que, primero, no hay parangón con nada, hay que esperar y ver, y lo único que está clarísimo, pero es que no hace falta ni conocer los ciclos económicos, simplemente con tener sentido común, es que después del crack que estamos sufriendo, tendremos una recesión económica mundial. Sí, tiene toda la pinta. Y entonces la cosa es, le veo bastante sentido a que pasen eso, unos 6 meses, bueno, o los meses que pasen entre la bajada de la bolsa y que baje la economía,
en el momento de subir, ¿habría una antelación parecida? Exacto, es lo que iba a decir, que se me ha olvidado, me he enrollado con el coronavirus. Ahora mismo, en este crack, el mercado está descontando la recesión. Entonces, lo normal, si lo que no sé calibrar es los tiempos, porque es muy difícil calibrar los tiempos, pero ahora mismo el mercado está descontando una recesión económica mundial. Todos los mercados del mundo están cayendo, todos. Además, hablaba otro día de la globalización y lo importante que es la globalización y realmente eso es lo que... O sea, un mercado no puede ir de una forma diferente. Europa no puede ir distinto de Estados Unidos ni de Asia. Vamos todos de la mano. Entonces, lo que está descontando el mercado, por eso caen a plomo día sí, día también, es una recesión económica. Por tanto, con las medidas económicas que empiezan a tratar de meter los bancos centrales, que os explicaba la semana pasada, la política expansiva, que es lo que tienen que hacer y lo que están haciendo, que están constantemente inyectando liquidez a la economía, son las medidas de relanzamiento para que la bolsa la economía empiece a arrancar. La previsión, pues hombre, a mí un año se me hace poco. Quiero decir que hasta que arranque la economía, o sea, que ahora mismo está la bolsa adelantando lo que va a pasar en la economía real, el desplome. Entonces, hasta que la economía real arranque, yo soy una optimista por naturaleza. Igual que estoy diciendo que hay una recesión sí o sí, vamos, con toda seguridad, una absoluta seguridad. Yo confío en que las medidas de relanzamiento, o sea, que la capacidad que tengan los bancos centrales de insuflar liquidez al sistema y que se pueda recuperar la economía, no nos lleve más de año y medio. A lo mejor va a ser un poco más larga, año y medio, 2 años. En 2 años empezaremos a recuperarnos, creo. Estoy siendo una valiente porque no tengo más datos que los que tenga todo el mundo. Quiero decir, tengo datos de los economistas pero bueno, probablemente no soy muy negativa soy muy negativa en lo que está siendo ahora mismo hasta que todo esto no pase y como digo, la recesión va a ser brutal, pero también creo que las medidas de relanzamiento están siendo muy, muy drásticas también, con lo cual la economía pienso que puede recuperarse 1 año, 2 años. Pero la anticipación quizá podría ser un poco errática por el hecho de no saber muy bien cómo se va a recuperar, ¿no? Sí, pero en realidad, ahora mismo, como digo, la bolsa está descontando ya la recesión. O sea, ahora mismo ya se está anticipando a la recesión que viene. Toda esta caída bursátil desde que empezó el lunes negro, que fue el día 13 de marzo, toda esta caída bursátil está descontando la recesión. Lo que obviamente no ha terminado de descontarla, porque la bolsa probablemente, aquí todo es probable, son todo probabilidades, no ha terminado de caer, pero sí está descontando la recesión que viene. Quiero decir, luego tendremos la fase de acumulación que os contaba al principio, ¿os acordáis del gráfico de esa fase de acumulación que durante un tiempo estarán las cotizaciones durante mucho tiempo, meses, bajas, a bajo precio, que será el momento en que las manos fuertes empiezan a comprar, a acumular, esa es la fase de acumulación, antes de que el ciclo vuelva a arrancar de nuevo. Pero estamos hablando que a lo mejor es más de 1 año, que es 1 año y medio, pero si es 1 año, en el caso más optimista, nos ceñiríamos a esto que estamos hablando de la teoría de hace tropecientos años, a que realmente anticiparía igualmente la bolsa a la economía 6 meses o 1 año. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, sería más o menos previsible el avance, el cierre del ciclo de la economía. Ahora mismo está descontando la recesión la bolsa, que es lo que va a venir. Entonces, mínimo 1 año, 6 meses, 1 año, sé que, pues eso, lo que dicen los teóricos de los ciclos de la bolsa. Y luego ya, pues a tratar de que se recupere. Y si es 1 año, pues yo me daría con un canto a los dientes porque ha sido devastadora. Está siendo devastadora. Lo nunca visto. O sea que ojalá sea 1 año.
Vale, perfecto, muchas gracias. De nada, cielo. Yo es que no sé, no veo la pregunta. ¿Me la traduce, Fran, por favor? Vale. Bueno, esa pregunta no es tan sencilla. Depende. Depende. Yo no digo, el otro día tuve además, bueno, como os podéis imaginar, esa pregunta me la hacen muchos de mis clientes, porque claro, es el momento que la gente se pregunta qué hacer. Entonces digo que depende porque depende de mil cosas. No sé cómo ha dicho que se llamaba. Alex, depende de mil cosas. Depende de tu capacidad de inversión, de tu necesidad de liquidez, de si te vas a quedar sin curro o no. O sea, depende de mil factores. Entonces, lo que también te digo una cosa, si tú tienes decidido, porque tienes capacidad de ahorro, porque es una parte que no te va a hacer falta de una forma inmediata, porque te gusta el riesgo y por una serie de factores más que tienes que tener en cuenta antes de tomar una decisión y dices, sí, tengo todas esas condiciones las reúno y quiero tomar esta decisión. Pues adelante, compra y ahora te diría qué sectores, pero lo que nunca puedes hacer es ni meter en bolsa un dinero que te vaya a hacer falta y mucho menos tratar de adivinar cuál va a ser el suelo del mercado, porque nunca vas a saber. Adivinar el suelo del mercado es como que te toque el gordo de la primitiva. Casi imposible. Sí, a alguien le toca, pero es casi imposible. Quiero decir, si tú tienes claro que tienes capacidad de ahorro para meter una parte, para arriesgar una parte de tu patrimonio en bolsa, y lo tienes clarísimo, y no te va a hacer falta ese dinero de una forma inmediata, yo te digo adelante. Porque no sabes si es el suelo, lo vimos el viernes, el suelo va a pasar la semana que viene, o se va a hundir Nueva York y no lo sé, ni yo ni nadie. Y que te diga lo contrario, te cuenta una milonga que no sabe ni él. Nadie sabe cuál es el suelo de la bolsa, como nadie sabe cuál es el techo. Si tú has tomado una decisión de inversión y tienes la capacidad y la potestad de hacerlo, adelante. Compra compañías defensivas. No, perdón, me he equivocado, defensivas no, al revés, especulativas. Las que han sufrido mucho, que se recuperarán. Alguna aerolínea, algún hotel, yo qué sé. Bueno, el consultorio de en otro momento, pero si has tomado una decisión de inversión, adelante, por supuesto. ¿En fondos de inversión indexados y qué? No sé qué es eso. No sé. Bueno, ¿en qué invierto? Pues esa es una pregunta que no porque no la quiera responder, te la puedo responder perfectamente, pero ¿de qué te sirve saber en qué invierto yo o dejo de invertir cuando, quiero decir, tú tienes que saber, primero, lo que he dicho antes a la otra persona, a Alex, cuál es tu capacidad de ahorro, qué cantidad puedes destinar a la inversión y sobre todo, tu capacidad de aversión al riesgo, porque hay gente que no puede soportar ver la caída de sus cotizaciones. Entonces yo, personalmente, en qué invierto, me lo reservo y sí aconsejo, yo soy asesora financiera, con lo cual sí aconsejo a mis clientes la inversión depende de su perfil inversor y depende de la necesidad de cada uno, pero yo para dar un consejo tengo que saber todo, o sea, quiero decir que su capacidad de ahorro, su fuente de ingresos, sus gastos, sus seguros, mil cosas. Energía, sí.
Efectivamente. Energía es un sector en el que estoy recomendando a mis clientes de riesgo que inviertan. Repsol, por ejemplo. ¿Ya te he contestado? ¿Qué opino de los fondos de inversión? ¿De los fondos indexados? De los fondos indexados opino, es que es un poco lo mismo que invierto, pues opino que está bien, depende de quién sea el gestor del fondo, porque en realidad cuando compramos un fondo, bueno, relativamente, porque al ser indexados van directamente con los índices, pues opino que es una alternativa para quien le guste ese tipo de inversión, de índices. Es que no es una opinión, quiero decir que a quien le guste, uno tiene que tener una cosa muy clara, que una inversión es un traje a medida. Yo tengo que estar cómoda con el traje a medida que suponga la inversión que tenga que hacer. Quiero decir, si me gustan los índices, porque creo que la economía va de una forma determinada, pues compraría índices, pero de alguna forma tiene que estar muy cómodo con esa inversión. O sea, yo no puedo decir en qué invierto yo porque mi grado de aversión al riesgo es muy alto. Yo soy una persona que me gusta asumir riesgos y tengo unos conocimientos que los puedo asumir, con lo cual es una cuestión de gustos, ¿no? De qué traje te quieres poner, con qué traje te quieres vestir, porque es importante que a la hora de dormir duermas a gusto con esa inversión, importantísimo. Entonces, si tú te pones un traje que te está estrecho o que te hace daño, es como lo del amor, es que no es tu talla, si te aprieta o te hace daño no es tu talla, pues todo lo mismo. Si tenemos un fondo de inversión que referencia a los índices y resulta que estás incómodo porque no tal, pues algo estás haciendo mal. Tienes que estar cómodo con tu inversión. Y yo no puedo recomendar las cosas en las que invierto yo porque soy una persona, como digo, tengo una alta... tengo un alto grado de no aversión al riesgo. O sea, soy una persona que me gusta el riesgo. Entonces, no te puedo aconsejar lo que haría yo. Pero sí te puedo aconsejar lo que debes hacer tú en función de tu perfil, que eso es, en realidad, eso es mi profesión, a lo que me dedico a aconsejar. O cuando cuente los consejos preliminares vais a flipar. A ver, mira, yo, de verdad, es que no es un consultorio privado. Siento mucho que esta pregunta no te la voy a responder porque me parece un poco, quiero decir que esto no es una cuestión de que aquí resuelva las dudas a nivel particular. Trato de enseñar cómo funciona la bolsa y, sinceramente, no te voy a responder a esa pregunta, pero vamos, estás jodido. No te la respondo. No, es que creo que no es el lugar para esta pregunta. La opinión de las grandes compañías que cotizan, o sea, sí, entiendo la pregunta. Bueno, esta es, ahora mismo, como el mundo está todo tan al revés y tan cambiante, los analistas ahora se dedican a ir detrás del precio y lo que hacen es bajar el precio objetivo de sus compañías. Santander, por ejemplo, como todos los bancos que han quitado el dividendo, lo ha aconsejado el Banco Central Europeo, no pagar el dividendo y, claro, ahora lo que hacen los analistas es bajar
bajar el precio objetivo. Entonces, pues que las grandes compañías que cotizan en bolsa, ¿qué hacen? Pues fastidiarse como el resto del mundo. Quiere decir que están dentro del mismo paquete de juego que el resto del mundo. ¿Pero qué hacen? Pues nada, no, ni siquiera pueden estar, se ha también pagado la recompra de acciones. Pero eso sí son cosas que veremos un poco más adelante cuando ya nos pongamos con cosas más con el análisis técnico, el análisis fundamental. Pero ahora mismo está todo tan desconfiado, o sea, que está rota la bolsa, está rota la economía, ¿qué van a hacer? Si que no pueden hacer nada. O sea, nadie ha podido parar esta caída, ni a nivel bursátil, como nadie ha podido parar hasta ahora los muertos y los hospitales. Y estamos todo el mundo tratando de hacer pues lo que se puede con lo que tenemos a nuestro alcance, pero ¿qué van a hacer? Nada. Bajar los precios objetivos como locos. Es que esto va a traer mucha cola porque cambiarán muchas cosas también en el mundo bursátil. También tiene que cambiar muchas cosas. Estoy oyendo no he salido a aplaudir hoy. No, no creo. No creo que sea la mejor solución. Insisto en que esto es un poco lo que he contestado antes, que cada uno debe sentirse a gusto con la decisión que tome. Yo creo que el minorista, el que le guste ser autodidacta y el que le guste lo que debe hacer más que un fondo de inversión, salvo que conozca al gestor y sea un fondo de inversión de renta variable y conozca al gestor y sea un gestor bueno, que se ajuste a sus necesidades, pues estaría bien. Al que le guste, que sea una persona inquieta y le guste conocer el mundo financiero y tenga sentido común, también le aconsejo que puede ser autodidacta. Y yo creo que voy a enseñar cosas que os puede permitir tomar decisiones. Lógicamente no con los conocimientos de los que llevamos toda la vida en esto, pero con ciertas herramientas que os voy a dar a lo largo de estas formaciones, podéis ser autodidactas. Y la mejor opción para mí, la mejor opción como profesional, no que me interese a mí, que también, es preguntar a un profesional qué paso estamos. Los médicos hacen médicos para curar enfermos, ¿no? Pues los asesores financieros lo somos para algo. Pero digo que cada uno tome una decisión que quiera. El que sea autodidacta, que lo sea, pero que se informe. El que le mole los fondos de inversión porque diga no me quiero preocupar y no quiero pagar un banco porque me da la gana, estupendo, pues un fondo de inversión. Y el que tenga las cosas claritas y ya voy a pagar a un profesional que me asesore, que para eso está y para eso está formado y tiene los conocimientos, pues para eso estamos. Es sencillo, ¿no? Sí. Hombre, el motivo aparente es la volatilidad. La volatilidad no es solamente cuando baja la bolsa, la volatilidad. Me alegro esta pregunta porque es algo clave que tenéis que saber todo el mundo. O sea, volatilidad no es que la bolsa baje, volatilidad es que tenga saltos grandes, subidas y bajadas. Eso es la volatilidad. Y sin motivo aparente, no. La bolsa se está moviendo, o sea, al revés. Los motivos son clarísimos. Se ha pegado una piña descomunal y ha ido bajando a golpe de coronavirus y de muertos, o sea, así de brutal, o sea, la bolsa ha ido bajando a golpe de cada cifra de muertos. Y cuando ha hecho subidas importantes a lo largo de la sesión, que ha habido volatilidad, que ha subido y ha bajado fuerte, justamente es porque los bancos centrales han empezado a insuflar pasta. Eso es volatilidad, subidas y bajadas rápidas. Sí, sí, está justificada, no. Es normalísimo en la fase de ciclo y además estamos viendo volatilidades más que nunca en muchísimos años.
Sí, sí, es muy normal esta volatilidad. Y seguirá, No se escucha nada, Margarita. ¿no? Que no estamos escuchando a Margarita, solo te escuchamos a ti, o soy yo nada más. ¿No me escucháis? Me escucho bien, ¿eh? Sí, se escucha bien. Ah, qué susto. Digo, yo he quedado- Pues Fran, yo a ti te escucho bien, pero a Margarita he dejado de escucharla hace un minuto y medio más o menos. Pues estoy aquí. Ah, ahora sí te escucho, adelante. Yo que no estaba hablando, ¿cómo vas a escuchar? Ah, no sé, se ha quedado en silencio, no sabía muy bien, disculpad. Vale. 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 En este entorno, para mí está muy claro los sectores que pueden tener éxito. Es las cíclicas, las compañías cíclicas, viajes, aerolíneas, hoteles, vacaciones, todo el tema de turismo, perdón, ocio y turismo. Es un sector que, igual que las aerolíneas, está totalmente destrozado. O sea, que ha caído mogollón. Y luego un sector para mí clarísimo, porque además tiene un factor añadido, además de la brutalidad de esta crisis de coronavirus, es la guerra que tienen Arabia Saudí y Rusia. Estamos teniendo precios del petróleo muy por debajo. Un día os doy un consultorio del petróleo, un consultorio digo, ya me lo has pegado, Fran. Os doy una esta del petróleo que me gusta mucho. La guerra que tiene Rusia y Arabia Saudí con el petróleo, pues es brutal. De hecho, se ha metido hasta Trump en el asunto para tratar de que se pongan de acuerdo y solucionarlo. Fijaos hasta qué punto cuando Trump se ha tirado durante años en las redes sociales diciendo que quería un petróleo bajo, porque claro, es que lo del petróleo es un mundo totalmente fascinante, porque hay tantas cosas que dependen del petróleo y ahora está a los niveles pero nunca visto, se está cotizando a $20 el Texas. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Significa que las compañías petrolíferas, las compañías de energía, están totalmente en la quiebra. Entonces, eso, el sistema financiero americano puede suponer una verdadera ruina. No es tan sencillo que el petróleo, porque baje el petróleo, vamos a recuperarlos antes, que va. El mundo es mucho más complicado. Entonces, es un sector que con el palo tan gordo que lleva, no solamente por el coronavirus, sino por la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, creo que es importantísimo, creo que es un sector que va a recuperarse bastante. O sea, yo apuesto de hecho por ese sector, la energía. Sí, sí. Más. Ah, muy bien. Ah, como materia prima, realmente yo no me interesa, no me interesa mucho. No te voy a dar una opinión que no tengo. Quiero decir, yo no trabajo el oro, sí trabajo el petróleo y no tengo una opinión definida, de manera que no tiene ninguna importancia lo que yo pueda opinar del oro. No tengo una opinión formada ni definida porque es un activo que no he trabajado. Entonces prefiero mantenerme al margen de esa opinión. No me interesa. Como activo, no me interesa como activo, como para comprar oro, quiero decir. Más allá de que me gustan las joyas. Pero bueno, es otra cosa.
¿Del dinero? Sí. No sé qué es el dinero fiat. Es que no tengo nada que opinar. Quiero decir que la hegemonía... El dinero fiduciario, Marga. Ah, vale. Pero la hegemonía que pueda perder el nombre de Estados Unidos, es decir, eso no es una cuestión de opinión, yo no sé lo que va a pasar. Evidentemente, a ver cómo queda Estados Unidos, cómo se recupera de esta barbaridad, porque, claro, China es la segunda potencia mundial a nivel económico. China parece que está recuperando antes que el resto del mundo. Yo creo que hay alguien haciendo una pregunta, pero yo al menos no lo escucho. No sé si he tocado algo. Sí, pero ¿hay alguien haciendo una pregunta y yo no lo escucho? ¿O estos silencios es que estáis leyendo? No, pero claro. Bueno, decía que la hegemonía o no de Estados Unidos, ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque es que el mundo va a cambiar está cambiando muy rápido y hay que estar preparados para todo tipo de cambio. Va a cambiar igualmente súper rápido y desconozco cómo va a terminar ni siquiera la moneda. Yo no creo que vaya a haber que el dólar seguirá siendo el dólar. Y lo único que me genera ciertas dudas es la hegemonía entre China y Estados Unidos. No creo, no lo sé. No voy a hacer aquí ninguna película porque no tengo ni idea. No lo sé, pero en principio no veo mayor problema. Quiero decir que en algún momento volverá a su ser. Cada vez habrá menos dinero físico, pero realmente el subyacente seguirá siendo el dólar y el euro. Si no acabamos a palos en Europa. ¿Te has contestado? Y uno también tiene que tener un criterio. Me parece importante que uno tenga un criterio. Es que si me preguntas a mí que no me gustan nada los bancos, ni me han gustado nada nunca, pues a lo mejor te contesto eso. Pero, ¿y por qué no? Porque igual que pensando en sentido común, Santander a 2 euros está como regalado, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Tú te has contestado, o sea, que si tienes un criterio suficiente como para decir, o sea, a veces hay que usar el sentido común, ¿no? Aunque sea el menos común de los sentidos. ¿Por qué no? A mí no me gustan, porque, bueno, además los bancos tienen todavía un papel muy difícil ahora en la postcrisis. Intereses prácticamente a cero, tienen que encajar la digitalización, o sea, tienen un papelón de la marinera, pero a 2, Santander. No porque vayan a caer, te aseguro que Santander no creo que vaya a caer. Bueno, es una cuestión de gustos, sin más. Ah, no sé. No sé no, pero independientemente de cómo esté formulada la pregunta, el precio del petróleo es mucho más complejo que todo eso, de verdad, de verdad. La oferta y la demanda, o sea, la demanda, por supuesto, es importante, pero el precio del petróleo, ten en cuenta quien hace la pregunta, que es geopolítica, es estrategia, son miles de cosas más
que solamente la oferta y la demanda. O sea, no es tan sencillo. Y nadie ha podido prever que iba a costar a estar en $20 y no sé, en 47 o en 60, no, ni idea. Normalmente antes iban un poco de la mano. Las concatenaciones, no concatenaciones, ¿cuál es la palabra? Iban de la mano, subían los precios, subía la bolsa y bajaba el dólar, porque lo que sí es contraproducente a la subida del petróleo, a la subida del dólar. Pero poder, claro que puede. Si es que todos los parámetros que valían antes ahora ya no valen, porque el mundo ha cambiado tan rápido y todo ha sido tan rápido que ya esos parámetros ya no valen. Poder puede, sí. Sí, se ven cosas rarísimas ahora mismo, que antes eran impensables. Bajada de tipos de interés, por ejemplo, y bajada de la bolsa. Antes era al revés, bajaba los tipos, subía la bolsa. Esos paralelismos están bastante distorsionados porque el mundo ha cambiado muy rápido. Pues mira, normalmente soy la típica que, no por nada, sino porque pienso que el mundo es muy grande y hay mucha gente que está muy centrada en la bolsa española. Ahora, en esta etapa en la que estamos ahora mismo, sí, propondría, no, jope, antepondría la bolsa española por una razón de sentido común, porque el IBEX 35 está compuesto, es un índice muy bancarizado. España es un país de servicios, quiero decir que está probablemente más castigado, de hecho, está más rezagado que el resto de los índices. O sea, ha bajado más el IBEX que el DAX y que el CAC y el MIPTEL por ahí, el italiano por ahí le va. Estados Unidos ha bajado menos, pero tendrá que bajar más ahora cuando le toque todo el coronavirus que va para allá o que está allí ya. Sí, de alguna forma sí que tendría cierta predilección por lo que os he dicho antes, por esos sectores que os he marcado antes y, por supuesto, lo haría dentro de la bolsa española y si mi capital es suficiente, a lo mejor lo haría a través de un fondo con esos sectores que os he propuesto, que os he comentado. Sí, promediaría, no. Jope, no me sale la palabra. Preponderaría, exactamente. Sí, sí. Ay, Miguel, qué alegría me da que me hagas esta pregunta. Bueno, hablamos por el chat igualmente. Que esto cambie la estructura del IBEX 35, no va a cambiar nada, Miguel. Nada, absolutamente nada. Nada, va a seguir todo igual. No entiendo la pregunta. Lo he dicho aparte, ¿eh? Fran, ahí media cortamos las preguntas porque quiero contaros estos consejos que os quiero dar. Vale. Marga, volviendo al ciclo, como los datos son tan malos, por ejemplo, en Estados Unidos, que el desempleo 3 millones o 6 millones en las semanas, y creo que ahora había sido 700.000, el desempleo se fue a 4,4. Como es tan bruta la parada, se puede esperar que cualquier dato positivo sea más a corto plazo, o sea, decir que esto por ahí, entrando al verano de Estados Unidos o la primavera, verano, o sea, si ya veamos una leve recuperación de todos esos datos que en verdad son muy malos ahora.
¿En el verano? Yo creo que sí. Creo que sí, pero ten en cuenta que lo primero es que ahora mismo lo primero que tenemos que hacer es salir del confinamiento. Mientras no salgamos del confinamiento, es que no podemos ni siquiera hacer cábala de los datos. Es que nadie ha sido capaz de hacer cábalas porque ni siquiera en China, por ejemplo, lo que nos han contado parecía todo relativamente ordenado. Y no se ha visto lo peor, porque claro, como pensaba que se iba a parar nada más que China y luego se ha ido parando el resto del mundo. Hombre, yo creo que de aquí al verano es que está muy cerca el verano. No lo sé, no lo sé. Cuando salgamos del confinamiento, es que esto sí que es verlo, como dice Fran, partido a partido. Bueno, y como dice Rafa Nadal, este es el partido que nos toca jugar, señores. O sea, hay que irlo viendo poco a poco y hay que irlo gestionando y digiriendo poco a poco. No lo sé, de verdad. Porque ni siquiera todos los sesudos de economistas, presidentes, gestores del mundo han sido capaces de prever una mierda. O sea, yo que soy nadie, tan lista no soy. No lo sé, de verdad. No lo sé. Ojalá. Supongo que sí. Sí, vamos a ver. No es evidente. O sea, quiere decir, es evidente, pero no es una mala pregunta. Es decir, cuando hay un crack como ahora mismo, baja todo. Sea un blue chip, sea un chicharro o sea el Sursum Corda, da igual, baja todo. Porque ahora mismo el mercado no está teniendo en cuenta nada más que lo que he dicho antes, una recesión económica, que es lo que viene después. Es que cuando baja, baja todo, no es un mercado selectivo, baja todo. Obviamente no en la misma proporción, igual que os he dicho el castigo tremendo que han dado a las aerolíneas y han dado a otras compañías, pero baja todo. Y los blue chips entran dentro de ese todo. Sí, es normal. Sí. Voy a dar la luz, a ver si me veis o estoy muy oscura porque se está yendo la luz, voy a dar la luz. Vale, ¿me veis ahora mejor? ¿Hola? Bueno, voy a leeros estos últimos consejos si no hay más preguntas y luego si queda tiempo, pues me preguntáis más cositas. Consejo para invertir en bolsa. Voy a dar unos consejos preliminares y una serie de, digamos, de herramientas para que no caigáis nunca en ciertos errores. Es un error creer que para ser un buen inversor hay que ser economista o entender mucho de economía. También es un error acudir al banco para que te asesore cuando quieras componer una cartera de valores, porque como decía el otro día, uno va a un banco cuando cuando quiere crear una hipoteca para comprarse una casa o para comprarse un coche, para lo que sea. Y uno debe acudir a un profesional cuando quieres invertir en bolsa. Esto creo que todo el mundo lo entiende, sentido común, ¿no? Como ponía el ejemplo antes aunque seamos el mismo sector, que es el sector financiero, los bancarios y nosotros no tenemos nada que ver. También son médicos, los traumatólogos y los de digestivo, y si se te rompe una pierna no vas al de digestivo o al dentista o al oftalmólogo. Lo que es una cosa muy sencilla y muy lógica. Decía que es un error creer que para ser un buen inversor hay que ser economista, entender de economía. El éxito se debe a factores muy distintos. Entonces os voy a dar unos consejos para empezar. El primero, ¿a quién quiere entrar ahora? No cultive jamás una opinión sobre un valor. Le cogerá cariño y esto le costará dinero. Una empresa solo es buena si sus resultados y su cotización así lo demuestran. Quiero decir, imagino que estáis hartos de escuchar a la gente cuando dice, bueno, a mí es que Santander me gusta mucho, o Telefónica, o no sé qué, porque
tienen una opinión preconcebida de un valor. Entonces, pues digo, eso como consejo, la persona que tome decisiones de inversión, o sea, nosotros, las personas que gestionamos y aconsejamos, tenemos que ser absolutamente fríos y calculadores. Es decir, que no puedes tener una idea, una opinión sobre un valor, no debes, porque hay que mirar solamente las cifras, los números y que refleje la cotización, que en realidad es un poco lo importante. O sea, no hay que cultivar nunca una opinión sobre un valor. Suben y bajan y ya está, y hay que ser bastante objetivo y frío. Otro consejo, no trate nunca de explicar ni tampoco comprender un movimiento bursátil. Atentos a esta. No trate nunca de explicar ni tampoco comprender un movimiento bursátil a posteriori. No tiene ningún sentido explicar lo irremediable después de haberlo visto. Es decir, que ahora todo el mundo cuenta, claro, está clarísimo que se iba a caer la bolsa porque el coronavirus, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y ahí ha caído esto por lo otro, por lo otro. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué vale? O sea, en realidad es explicar un movimiento bursátil. Bueno, ya antes hemos hablado de los ciclos, que son realmente lo que tiene sentido, de cómo funcionan los ciclos. Estaba otro sobre la toda esta en la cara. Y bueno, que no hay que tratar de explicar ningún movimiento bursátil porque realmente no vale para nada explicar lo que ya ha pasado. Invierta, esta es importantísima, invierta como el velero que se deja llevar por el viento, como el corcho que flota y se deja llevar por la corriente, siempre a favor de la tendencia y en el mercado en el que sople el viento más favorable. Esto es fundamental. Parece una chorrada, yo siempre digo a todo el mundo que hay que seguir al precio. O sea, que no hay que tratar de adivinar lo que va a hacer la bolsa, ni coger cariño a un valor, sino invierta como el velero que se deja llevar por el viento. ¿Qué viento hay ahora? El viento de las compañías. El viento de las compañías cíclicas que se han pegado una piña descomunal y que cotizan con un gran descuento, de manera que esa es una forma de invertir de dejarse llevar por el viento, por la corriente, y en el mercado que sople el viento más favorable. Evidentemente no es el más favorable porque es el más castigado, pero precisamente está tratando de anticiparnos a lo que pueda pasar en el futuro si somos inversores un poco más tranquilos, más a largo plazo. Siga una corriente, otro consejo, siga una corriente siempre que la haya, agote un movimiento en toda su amplitud sin ponerse nervioso ni estar calculando todos los días su beneficio. Es un error. ¿Qué? Es un error fundamental. Siga una corriente siempre que la haya, agote un movimiento en toda su amplitud sin ponerse nervioso ni estar calculando todos los días su beneficio. O sea, estar todo el tiempo calculando los beneficios que se supone estás obteniendo con la inversión es un error. Quiero decir, es mejor dejar que siga la corriente y que sin que te preocupes de más. No se engañe. Cuando vea que su posición está mal, cuando vea que se ha equivocado, cuando vea que ya no hay corriente, liquide. ¿Qué significa liquide? Liquide significa vender. No puedes quedarte con una posición errónea y como hace mucha gente, a pesar de que tu valor, tu acción está bajando mogollón, encima compras más pensando que vas a recuperar los precios que tuviste anteriormente y lo que haces es perpetuarte en el error. Si te has equivocado y no ha funcionado la compañía o la acción como tú querías, liquida, vende. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es un poco lo que os decía, lo del traje a medida y lo de estar cómodo con una inversión es importantísimo. Si te has equivocado, no pasa nada, te has equivocado y cambias de compañía y vendes, ¿vale? 2 consejos más. Fíese de sus ojos y no de sus orejas. Cuando alguien, no importa quién,
le recomiende un valor por tal y cual comentario, rumor, ampliación u otras historias, no se fíe. Estudie el valor, su tendencia y verifique si la historia empieza a notarse en las cotizaciones. Esto de los rumores, cuando yo empecé en el parque hace mogollón de años, pues era otra historia porque el mundo era un mundo muy diferente, no era un mundo ni tan globalizado ni de lejos. Y bueno, los rumores, es verdad que los que cocinábamos allí dentro del parque, de alguna forma teníamos un poco cierta información privilegiada, por eso de alguna forma se perseguía tanto y tal. Pero en un mundo globalizado, que la información es al minuto, que tiene todo el mundo la misma información que tengo yo, si sabes buscarla, quiero decir que realmente y fiarse de ese comentario, de esa recomendación o de eso de... No se fíe, o sea, no hagáis caso, fíjate solamente de lo que refleja la cotización o de que si tú has visto una compañía que te interesa porque crees que puede tener una buena revalorización, estúdiala, mira cómo se comporta y luego ya compras, pero no un rumor o un tal que no tiene ningún sentido. Y por último, importantísima también, otro consejo importantísimo, calcule su riesgo de antemano y corte en seco cuando las pérdidas empiezan a ser superiores a lo que usted había previsto o se haya propuesto. Quiero decir, uno no puede aguantar pérdidas hasta lo absurdo cuando se ha equivocado, asume que te has equivocado y si estás perdiendo ya más de lo que tenías antes de hacer una inversión, se tiene que uno pensar, calcular cuánto estoy dispuesto a perder. Y una vez que llegues a ese nivel de decir esta raya no la voy a pasar, fuera. No es fácil, porque claro, es asumir que te has equivocado y asumir que no estás haciendo bien esa inversión. Como uno además cuando acude a bolsa se cree que es muy listo y se cree que va a ganar mucho dinero, se va a hacer rico, pues es una lección de humildad que hay que aprender en el mercado. Ahora sí que vamos a pasar a preguntas porque la próxima semana me voy a centrar, que creo que esa es la parte, antes de meterme con análisis técnico y con cosas así como más técnicas, para que os voy a enseñar a prever los movimientos de la bolsa, ya que hemos visto lo más gordo que son los ciclos, los grandes movimientos. La semana que viene quiero pararme un poco en la psicología del inversor, porque me parece que hay fallos que no os creáis, que todo el mundo comete. O sea, no penséis que le pasa solamente o sea, todo el mundo cometemos ese tipo de fallos. Entonces me voy a volver a centrar un poquito en el comportamiento inversor y daré algunas pautas de lo que es el análisis técnico. Luego sí me gustaría que a través del correo de info@margaritarribas.com me propongáis las cosas que os interesan, porque tengo también intención de hablar un día, a ese le tengo que dedicar un día muy grande, muy largo, de los CFDs, de los productos complejos, enseñaros a que no os engañen, que no os cuenten milongas, que venden motos y venden humo, que es mentira. Eso, y perdonad que me lo haga así tan... Pero es que es así, o sea, os engañan como a chinos, porque además es más fácil engañar a alguien que convencerle de que le están engañando. Es alucinante. Es un tema con el que yo llevo luchando años como profesional del mercado y no soy capaz Mira, a lo mejor ahora con el confinamiento consigo a la gente no la engañen. La gente es tonta, que se cree que haciendo un curso de CFDs y de trading va a ganar dinero. No se engañen. Eso lo dedicaré un día. Entonces, lo que os decía, escribidme al correo de info@margaritarribas.com y me contáis lo que queréis que os explique y luego explicaré lo que me dé la gana. No, es una broma. Lo que os interesa y para centrarme un poco en lo que os apetezca, así para más... que os apetezca saber, conocer de la bolsa, cómo se gestiona la cartera, qué es una SICAV, cómo se componen los fondos de inversión, qué es un ETF, o sea, miles de cosas que hay que os puedo contar y que son muy interesantes para tomar decisiones de inversión.
por supuesto, análisis técnico, análisis fundamental, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si queréis, pasamos a las preguntas, o bien por micrófono, como queráis, o bien por chat, lo que os apetezca. Bueno, ese es un cometido de los bancos centrales. Claro que están tomando medidas, muchas, pero los bancos centrales lo que hacen es economía, que luego se refleja en la economía real. Lo que pasa es que las medidas son las medidas de relanzamiento, las que conté en el otro día en los ciclos económicos, que esa clase a lo mejor algún día tenemos que repasarla, Fran, os vas a repetirla, pero son las medidas que tienen que tomar los bancos centrales cuando hay una crisis. Esas. Bajar tipos, inyecciones de liquidez, no hay muchas más. No sé, no he visto la pregunta, Fran, ¿me la puedes leer? Bueno, es que eso es igual de personal que la entrada. Tú, si tienes una acción, una compañía que crees que has ganado suficiente y quieres ir a otra, o ya te has ganado suficiente dinero, o te has aburrido de la bolsa, qué sé yo, o te quieres ir de viaje, pues vendes. O sea, es que es tan personal, o sea, la toma de decisiones, tanto de entrada como de salida, es tan sumamente personal que no te podría dar un consejo si fueras cliente mío y supiera tus necesidades, pero no te lo puedo dar, porque depende de ti, de tus aspiraciones. Esto es como el amor, ¿no? O sea, quiero un churri de estas características. Pues sí, pues ese. No sé si me estoy explicando o te he puesto un ejemplo horroroso, pero es un poco, depende de cada uno, es algo muy personal, no te puedo decir. Si tú crees que ya has ganado bastante, es verdad que el manual te dice que dejes una compañía hasta que se agote el movimiento, pero nunca sabes cuándo se agota el movimiento. Entonces es una decisión muy personal. A lo mejor ese movimiento no se agota ese movimiento alcista, coño, no se agota, estoy en una conferencia, querida. No se ha agotado ese movimiento alcista y tú te quieres ir de viaje al Polo Norte y quieres ese dinero. O tienes otra compañía que te gusta más y dices, pues voy a comprar otra compañía, con los beneficios o con todo, y cambias de compañía, ¿sabes? Es muy personal esa decisión y yo aconsejo en ese momento en función a mis clientes, en función de su situación personal y de la parte del ciclo en la que estemos. Ahí sí que ya le aportaría yo mi granito de arena, pero depende mucho de su decisión personal, de su situación personal. Si te acuerdas de las primeras cosas que he dicho, no tengas ninguna opinión sobre algo que va a pasar en bolsa. No preveo nada porque estamos inmersos en que si no preveo nada porque lo que prima sobre cualquier otra cosa es una fase de absoluta volatilidad. O sea, la volatilidad es tremenda. Cuando vuelvan las posiciones cortas, cuando se vuelvan a poder abrir cortos, durante años durante mucho tiempo, se cierran en momentos puntuales y cuando vuelven no pasa nada. No lo sé. Quiero decir, lo que sí se puede prever es cuando suspenden los cortos, que eso no va a pasar todavía, y no las recompras, es lo que hace también subir la cotización. Quizás ha sido una de las razones por la que ha subido también de una forma rápida las recompras de acciones. Pero no lo sé, lo veremos. Con volatilidad seguro, volatilidad.
Sí, sí, es verdad. No toda, o sea, no no todas las compañías, hay compañías que se quedan en el camino, no todos los sectores, por eso hay que centrar muy bien el tiro. Pero a largo plazo, ya, pero sí es verdad que siempre sube la bolsa a largo plazo. Sí, pero a largo plazo, ¿para ti qué es el largo plazo? Porque a lo mejor a tú a largo plazo tus necesidades son otras. Con lo cual, a mí a largo plazo no me vale, quiero decir, porque nosotros decimos, tenemos un dicho muy común entre los profesionales del mercado, que una inversión a largo plazo es una a corto mal hecha. Ya te he dicho bastante, quiero decir, a largo plazo sí, porque si te has salido mal a corto plazo, no te queda más remedio que quedarte sentado en la posibilidad de que suba. Entonces, no sé. Pero sí, sí sube siempre a largo plazo, siempre. De la prohibición de los cortos no tengo nada que opinar. Yo quiero decir que lo que está prohibido está prohibido. O sea, bueno, sí, sí puedo opinar, pero que no aporta nada a mi opinión. Quiero decir que me parece bien que los hayan prohibido. Yo habría suspendido directamente las bolsas durante el tiempo de confinamiento, el tiempo de parón de la economía. Entiendo que no se ha podido hacer porque vivimos, como decía, en un mundo globalizado y sobre todo porque, claro, si gente quiere sacar sus ahorros, las personas que tienen sus ahorros en fondos de inversión, fondo de pensiones, perdón, y lo necesitan para comer, pues evidentemente no pueden cerrar las bolsas. O sea, no es una maldad ni que se perpetre nada, ni esas tonterías que piensa la gente con la... Bueno, tontería, iba a hacer tonterías, pero bueno, yo habría cerrado las bolsas, pero yo no soy ni regulador ni soy nadie. O sea, y entiendo que si no se ha hecho, es una medida que se ha tomado precisamente, supongo, por esto, ¿no? Por no hacer más daño a personas que tienen que retirar sus fondos de pensiones y tienen que sacarlo y lo necesitan. No les puede cerrar. No les puede cerrar el mundo. Es como si, si te cierra la comida, no puedes comer. No sé si me estoy explicando. Entonces, entiendo que hay poderosas razones para no haberlo hecho. O sea que por algo será. Y los cortos, me parece que tienen que haberlo hecho muchísimo antes. Es devastador lo que hacen con los cortos, devastador. No hay derecho a hacer eso. Pero lo hacen cuando lo hacen y cuando les da la gana. Tendría que haberlo cerrado. El día del crack, el 13 de marzo, tendrían que haber prohibido los cortos. Es más, yo los prohibiría. Prohibiría los cortos y prohibiría los CFDs que están en Estados Unidos, están prohibidos y aquí no. Pero ya ves, ya me estoy viendo arriba y no es el momento porque esto sería muy largo. Ese juego sucio, para mí es un juego sucio, debería estar prohibido. Porque toda la vida, para operar en corto que se ha hecho, pedíamos títulos prestados al banco de la bolsa. Ahora, con este invento de los CFDs, es una historia muy diferente que se opera por diferencia, no para darle cabida al pequeño inversor en la bolsa, eso es mentira. Eso es para robar a la gente que no tiene dinero para invertir y lo hace a través de pequeñas cantidades y que los bancos, los brokers online, se forren con los pequeños inversores. Lo siento, pero es como lo veo. Y tengo todo el derecho del mundo a opinar lo que me dé la real gana. ¿Te he contestado? Supongo que sí. Perfecto, opino más o menos lo mismo. Y lo de alejarte de tu propia cartera y ser objetiva Ah, con respecto a los otros. es muy fácil para mí ser objetiva. Para mí es muy fácil ser objetiva. A ver, mi propia cartera no voy a comentar nada, pero para mí es muy fácil ser objetiva cuando aconsejo a cualquiera. Quiero decir que es muy fácil ser objetiva porque debo de conocer a mi cliente. O sea, una de nuestras premisas como asesores financieros, tenemos que conocer a nuestro cliente y saber sus necesidades. Entonces, aconsejarle en qué momento tiene que estar en bolsa o no, pues, y en qué situación, es decir, no es que sea fácil ser objetiva, es que tengo que ser objetiva, empática y objetiva.
Mira, durante muchos años, casi toda mi vida, realmente. Porque primero aprendí con un genio y segundo me he tirado media vida haciendo trading. Mm, no, scalping no, trading, muchísimo trading sobre scalping dependiendo del momento. Esa pregunta es un poco, te la voy a contestar, pero es una pregunta para otro más avanzado, un poco los temas de más avanzado en las clases, ¿no? Toda mi vida he hecho trading, porque me gusta mucho, porque trabajo productos muy volátiles, como es el petróleo, y porque me ha gustado. Hay futuros, los futuros de los índices, y porque me gusta. Pero, como digo, la vida va tan rápido a veces y cambia tanto. Ya esa etapa estoy curada. Curada en el sentido, quiero decir que esa etapa ya pasó. O sea, durante años me tiraba años pegada a una pantalla, horas y horas, viendo todas las horas del reloj de un mercado a otro. Y ahora ya eso no me produce tantas satisfacciones, me satisface mucho más viajar y escribir, que es lo que estoy haciendo. Con lo cual ahora no, apenas hago trading. Sí aconsejo a quien lo quiere, sí enseño a hacer trading, pero yo no lo hago ya para mí. Y si me lo proponen, me tendría que pagar mucha pasta para que hiciera trading, no me apetece. Ya. Que va a reaccionar más tarde que las compañías chiquitas, ¿has dicho? Ah, cíclicas. No lo creo. No. Están todos dentro del mismo saco. No. No sé por qué va a reaccionar más tarde. No creo. No tengo una respuesta clara, no te puedo decir de una forma clara y segura. Creo que no, es una cíclica igual que el resto y irán de la mano todas. No sé por qué va a estar más denostado la automoción que la aviación o que. No lo sé, creo que no. No. Sonia, no es una pregunta para mí. Te puedo dar mi opinión como persona, o sea, pero ¿qué opinión? ¿Te asusta? Pues hombre, tampoco es tan complicado entender que personas que viven al día, como pequeños hosteleros, me parece que es devastador, pero creo que es una realidad que a lo mejor no queremos ver. No me sorprende. No, es que además me acuerdo que iba caminando con un amigo cuando lo del confinamiento y fue lo primero que pensé, además cuando confinaron primero Italia, el día anterior me parece, y al día siguiente fue cuando nos confinamos en España, y dije, madre de Dios la que se viene encima. Pero tampoco hay que ser ningún Einstein para pensar eso. Y parece que el mundo no se daba cuenta. Porque claro, cerrar. España es un país de servicios. Quiero decir, ¿cuánta gente tiene su pequeño bar? Yo me acuerdo, yo vivo a Getafe. Quiero decir que cuánta gente tiene voy a bares, o sea, de aquí de Getafe, que tienen que es su familia, o sea, que es un señor, el marido, con sus hijos, pues a lo mejor no tienen previsión estamos hablando de 2 meses, Semana Santa, que mucha gente hace el agosto. Mi hermana tiene un negocio de hostelería en un pueblo de Ciudad Real y mi hermana está asustada. Porque, pues sí, todo el mundo tiene, quiero decir, porque a veces no te va tan bien las cosas o tienes menos clientes, no sé la economía de cada uno, pero asusta, pero es que es para asustarse. O sea, lo que está pasando en el mundo es para asustarse, mucho, pero siempre siendo optimista, o sea, como he dicho al principio. Eso, ¿no? Es una muy buena pregunta.
Ya sí, los tengo todos calmados, pero los primeros días estaba muy asustado, me daba mucha pena, me sentía. Además es muy frustrante para mí, no os podéis imaginar lo frustrante y lo tremendo que es. Es muy duro, de verdad, ¿eh? Muy duro, porque, bueno, porque a nadie le ha pillado fuera. Es decir, la gente que le ha pillado dentro de la bolsa, mis clientes estaban dentro de la bolsa, algunos tenían parte de liquidez, pero otros no la tenían, evidentemente, y el palo es descomunal, pero de la misma forma que el que se ha quedado sin trabajo o el que le ha cerrado la empresa. O sea, es tremendo, para mí es tremendo. He calmado, porque claro, lo que sí les he explicado, lo que os acabo de explicar a vosotros, que esto al final se recuperará, pero no porque realmente lo creo, o sea, no es una cuestión de que les calme porque ejerza de psicóloga, que también, sino porque es que lo creo que va a ser así, pero cuando tienes que calmar a alguien en una situación como esta, es de las partes más horribles de mi trabajo. Es tremendo, tremendo. Y yo lo paso fatal, fatal, fatal. Qué gracioso, me pones esta cantidad. Venga, vale, ahora digo también que se pone. Qué cachondo. Pues mira, te lo voy a decir, soy muy valiente. 20.000 y además no te voy a contar lo que quieras tú, te voy a contar lo que quiero yo. No compraría 5, compraría 3 valores, no 5. Con esos 20.000 lo diría en 3 partes. Uno sería Repsol, sin ninguna duda. Otro sería Banco Santander, y mira que no me gustan los bancos. Y otro sería Compañía General de Alquiler de Maquinarias, GALC. Ya está. ¿Te he respondido? Sí, ¿no? Pues eso. Ah, sí, ponla, por favor. Que Vale, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No me entero lo que habéis dicho. Sí, has dicho la tercera compañía, General Alquiler de Maquinaria. Me ha parecido entenderte Sí, GAL, pero es GAM, GAM, ¿verdad? sí, ahora sí es GAM, efectivamente. Vale, nada más que eso, gracias. De nada. Se me ha vuelto a quitar, no sé por qué, voy a buscarme para que pueda leer la frase de Costolani. Un comentario nada más. Con esta caída con esta situación donde parece que el teletrabajo, la teleformación cobra más importancia, ¿crees que hay alguna empresa relacionada pues, con comunicaciones que sea importante seguir, que tú tengas en el radar o que tenga en el radar? Esto será para el próximo día. La telecomunicación, o sea, el confinamiento va a crear la necesidad de trabajar mucho desde casa. Sí, un mundo nuevo, está claro. El volumen. Se hace mucho en Estados Unidos y se hará también cada vez más en España. Y el teletrabajo será cada vez más presente en nuestras vidas. No tengo ninguna en el radar, pero en principio, pero bueno, es una cuestión de cómo lo iremos viendo más adelante. Iré comentando cosas interesantes la semana que viene. Voy a leeros por último la frase de Costolani. Vale. Bueno, Costolani, para que lo sepáis, fue un grandísimo especulador bursátil, un genio, y parte de mis enseñanzas de las que me instruyó mi mentor, yo os conté que fue la persona que introdujo el chartismo en España, él les había aprendido de Costolani, no que fuera alumno suyo, sino que era como su gurú, ¿no? Su alter ego. Entonces Costolani decía, fue como digo, imaginaos ahora Warren Buffett, pues era Costolani en los años, en el siglo pasado. Y siempre decía esto, dice, en muchas ocasiones, que por cierto, si queréis leer algo de bolsa, os recomiendo las enseñanzas de Costolani. En muchas ocasiones se me consideró un gurú bursátil, un experto imbatible.
lo era. A pesar de ello, me arruiné varias veces. También es verdad, igual que mi jefe. Tan arruinado y plagado de deudas estuve que hasta tuve pensamientos suicidas. Necesité mucho coraje, energía, astucia, constancia y naturalmente suerte para poder sobrevivir a estas aventuras dramáticas. Puede decirse con toda razón que un bolsista es un equilibrista que se adapta a las diferentes situaciones que se le presentan. Eso es lo que seréis en el momento que os queráis adentrar en este fascinante mundo. Eso es un equilibrista. Eso es. Señores, ha sido un placer. No sé si os ha gustado a ti, Hugo. Espero que os haya gustado la charla. Seguiremos avanzando porque, bueno, la verdad es que a mí es mi pasión la bolsa y me gustaría enseñaros análisis técnico, que es una ciencia muy interesante y muy predictiva, para mí mucho más que el análisis fundamental. Y os iré contando cosas y si me escribís por el correo que os he dicho lo que más os apetezca que os enseñe, pues yo tan contenta. Me lo preparo y os lo enseño. ¿Vale? Pues muchas gracias. Ha sido muy interesante, Margarita. Me alegro mucho. Próximo chat, ¿para cuándo? ¿Próximo curso? Pues ya que hemos cogido gusto los sábados, pues será para el sábado, ¿no, Fran? Lo que me diga mi asistente. Vale. Esto, muy bien. Muy bien. Solo una pregunta, Margarita. ¿Tostolani cómo se escribe? Con K, ¿Podemos? Costolani y Y la última. Vale. Cualquier cosa que hagas de Costolani es genial. Te va a gustar mucho. Pues vamos a tener tiempo para buscar algo de él. Sí, ya te digo. Margarita, nos ha encantado la charla a mi compañero y a mí. ¿Me oyes, Marga? Hola, cariño, ¿qué tal, Falete? Ahí dándolo todo. Me alegro. ¿Te ha gustado, Estamos cielo? escuchando aquí el Sí. Falete es fue cliente mío en su momento. Es un chaval que adoro. Es policía nacional, ¿verdad, cariño? Y en servicio que estamos, nada, patrullando. Patrullando. Dale un recuerdo a todos tus compañeros. Claro, Un beso muy siempre. grande, Vale, Rafa. ya hablamos, ¿vale? Me ha Hablamos, gustado mucho cielo. la charla, ya hablamos, Marga. Adiós, Besito. amor. Chao, chao. Qué bueno. A todos tus compañeros. Rafa, que te oigo. Fran, cariño, miles de gracias a ti también por estar siempre aquí apoyándome y dándolo todo. Eres mis